El día que mi hijo llamó fracasado al hombre que amo, delante de toda la familia en la cena de Año Nuevo, algo se rompió dentro de mí. No fue solo la palabra, fue la risa de mi nuera detrás, fue el silencio cobarde de los demás, fue ver cómo el hombre más noble que he conocido en mi vida bajaba la mirada sin defenderse. Pero lo que mi hijo no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, es que ese simple vendedor guardaba un secreto que iba a voltear sus vidas de cabeza. Y cuando la verdad salió a la luz, sus caras fueron algo que jamás voy a olvidar. Pero antes de entrar en la historia, apóyame dándole like y suscribiéndote ahora mismo. También quiero saludarlos. Déjame en los comentarios tu nombre, tu ciudad e ideas para próximas historias. Gracias. Me llamo Luciana, tengo 67 años y vivo en Querétaro. Nunca pensé que a esta altura de mi vida me encontraría sentada en una mesa de cena de Año Nuevo, viendo a mi propio hijo despedazar con palabras al hombre que amo. El comedor de la casa de mi hijo Emiliano estaba decorado como si fuera portada de revista. Su esposa Lorena se había lucido ese año, con las luces cálidas colgando del techo, las veladoras aromáticas por toda la mesa, los centros de mesa con nochebuenas rojas y esferas doradas que seguramente costaron más de lo que mucha gente gasta en mandado en un mes entero. Todo se veía perfecto, tal como le gustaba a Lorena, tal como le había gustado siempre desde que se casó con mi hijo y decidió que la imagen lo era todo en la vida. Me acomodé el rebozo de seda sobre los hombros, ese que mi difunto esposo, Tomás, me había regalado en nuestro último aniversario, y traté de controlar mi respiración. Aurelio estaba sentado a mi lado, su mano cálida y firme sobre la mía debajo del mantel. Se veía guapo con su camisa azul marino, la que le había ayudado a escoger en el centro la semana pasada. Sus canas en las sienes y sus ojos cafés bondadosos lo hacían ver digno, pero yo sabía que Emiliano nunca lo iba a ver de esa manera. «Entonces, mamá», dijo Emiliano cortando su pierna de cerdo adobado con una precisión que me puso los nervios de punta, «cuéntanos más sobre el trabajo de Aurelio». La manera en que dijo la palabra «trabajo» me revolvió el estómago. Había estado temiendo ese momento durante semanas, desde que le avisé que traería a alguien especial a la cena de Año Nuevo. Lorena sonrió burlonamente desde el otro lado de la mesa, sus labios delgados curvándose, de esa manera que siempre me recordaba a una víbora lista para morder. «Trabajo como vendedor en Almacenes Centenario, en la sucursal del Centro Histórico», dijo Aurelio con calma, su voz firme. «Llevo ahí un par de años». El silencio que siguió se sintió como si durara una eternidad. Observé el rostro de Emiliano cuidadosamente, esperando contra toda esperanza que me sorprendiera, que mostrara algo de la educación que con tanto esfuerzo le había dado cuando era chico. En lugar de eso, dejó su tenedor con un golpecito deliberado contra la porcelana. «Un vendedor», repitió lentamente, como si estuviera masticando algo podrido. «¿Un vendedor de mostrador?» Lorena soltó una risita tratando de cubrirla con una tos falsa cuando vio mi mirada severa. «Emiliano», dije en voz baja, mi voz llevando una advertencia que esperaba que atendiera, pero mi hijo había heredado la terquedad de su padre, y algo más duro que nunca había podido entender de dónde venía. Se reclinó en su silla, sus dedos tamborileando contra la mesa con impaciencia. «Lo siento, solo estoy tratando de entender», continuó con ese tono dulzón que usaba cuando estaba a punto de ser particularmente cruel. «Tienes 67 años, mamá. Después de todo lo que papá te dejó, después de todas las oportunidades que has tenido, esto es lo que elegiste. Un vendedor de tienda departamental». Mis mejillas se encendieron de vergüenza, no por Aurelio, sino por el comportamiento de mi hijo. «Aurelio es un buen hombre, Emiliano. Es trabajador, es honesto y me trata con respeto». «Oh, estoy segura de que lo hace», intervino Lorena, su voz goteando sarcasmo. «Apuesto a que te trata muy bien, especialmente considerando lo que tú puedes proporcionarle». Sentí la mano de Aurelio apretarse ligeramente alrededor de la mía, pero su expresión permaneció serena. Me había advertido que esto podría pasar. Me había dicho que la gente a menudo lo juzgaba por su trabajo, pero yo había esperado tontamente que mi propio hijo fuera diferente. Emiliano se rió, un sonido que alguna vez me trajo tanta alegría,
pero ahora se sentía como vidrio rompiéndose. Oh, vamos, mamá, seamos realistas. Una viejita sola combina perfectamente con un vendedor fracasado. Es bastante apropiado cuando lo piensas. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el pecho. Viejita sola. Vendedor fracasado. Era así como realmente me veía mi hijo. Después de todo lo que había sacrificado por él, después de pagarle la universidad y su boda, después de estar siempre ahí cuando me necesitaba. Emiliano, es suficiente, dije levantándome de mi silla tan rápido que arrastró contra el piso de loseta. Pero él no había terminado. Nunca terminaba cuando tenía audiencia. Digo, ¿qué va a pensar la gente? ¿Qué se supone que les diga a mis socios del despacho? ¿Que mi madre está saliendo con un empleado de piso que está tan desesperada por compañía que se conforma con cualquiera que le haga caso? Cada palabra estaba cuidadosamente elegida para hacer el máximo daño y encontraron su objetivo. Sentí lágrimas picando en las esquinas de mis ojos, pero me rehusé a dejarlas caer. No aquí, no frente a ellos. Aurelio finalmente habló, su voz manteniéndose notablemente gentil a pesar del ataque. Entiendo tu preocupación por la felicidad de tu madre, Emiliano. Te puedo asegurar que mis sentimientos por ella son genuinos. ¿Tus sentimientos?, resopló Lorena. Claro. ¿Y qué exactamente incluyen esos sentimientos? ¿Su cuenta bancaria, su pensión, la casa que su padre le dejó? Esa fue la gota que derramó el vaso. Tomé mi bolso del respaldo de mi silla, mis manos temblando con una mezcla de rabia y humillación. Nos vamos, anuncié, mi voz apenas controlada. Oh, no seas tan dramática, mamá, dijo Emiliano agitando su mano con desprecio. Solo estamos siendo honestos. Alguien tiene que cuidarte, ya que claramente no puedes cuidarte sola. Miré a mi hijo. Realmente lo miré sentado ahí en su camisa de marca, con su pelo engominado y sus ojos fríos. ¿Cuándo se había convertido en esta persona? ¿Cuándo el niño que solía correr a mis brazos durante las tormentas se convirtió en alguien tan cruel? Te crié para ser mejor que esto, susurré. Me criaste para ser realista, me respondió bruscamente. Y siendo realistas, esta relación es vergonzosa para toda nuestra familia. Aurelio se puso de pie a mi lado, poniendo una mano protectora en mi hombro. Mientras caminábamos hacia la puerta principal, pude escucharlos riendo detrás de nosotros, realmente riendo. Mi hijo y su esposa se estaban riendo de mi humillación como si fuera el entretenimiento de la noche. Salimos al aire frío de diciembre y finalmente dejé que las lágrimas cayeran. Lo siento mucho, sollocé contra su pecho. Siento mucho que te hayan tratado así. No te disculpes por ellos, dijo suavemente acariciando mi cabello. No eres responsable de su crueldad. Pero me sentía responsable. Me sentía como si hubiera fallado como madre, como mujer, como ser humano. Mientras caminábamos hacia su modesta camioneta Nissan, no podía quitarme la sensación de que esto era solo el comienzo, que de alguna manera esta noche humillante llevaría a algo para lo que no estaba preparada. No tenía idea de cuánta razón tenía. El viaje a casa fue silencioso, excepto por la música ranchera bajita sonando en la radio y el sonido de mis sollozos ocasionales. Aurelio no trató de llenar el silencio con frases vacías ni optimismo falso. Simplemente manejó, su presencia firme y consoladora a mi lado. Cuando llegamos a mi casa en la colonia Cimatario, me acompañó hasta la puerta, como siempre lo hacía, como un caballero de otra época. ¿Vas a estar bien?, preguntó, sus ojos cafés escudriñando mi rostro con genuina preocupación. Asentí, aunque ambos sabíamos que era mentira. Solo necesito tiempo para pensar. Me besó suavemente en la frente, un gesto tan tierno que casi me hizo comenzar a llorar de nuevo. Te amo, Luciana, dijo en voz baja. No importa lo que digan, tú vales todo para mí. Lo observé alejarse en su camioneta, las luces traseras desapareciendo en la oscuridad de la calle. Me quedé ahí parada en el porche durante varios minutos, el aire frío de la noche cortando a través de mi rebozo, tratando de procesar lo que había pasado. Una vez adentro, me dirigí directamente a mi recámara, pero no para dormir. Me senté en la orilla de mi cama mirando las fotografías en mi buró. Había una de Emiliano cuando tenía 5 años, sonriendo sin dientes mientras sostenía un ramo de margaritas silvestres que había cortado para mí del jardín.
Al lado había una de su graduación de la universidad, radiante con su toga y birrete, y otra de su boda, luciendo guapísimo en su traje gris. ¿Cuándo había comenzado todo a cambiar? ¿Había sido gradual o había habido un momento específico en el que mi niño dulce se había convertido en este hombre frío y calculador? Me quité los aretes de plata, los mismos que había usado en mi propia boda hace tantos años. Tomás me había amado incondicionalmente durante 30 años, antes de que un infarto se lo llevara de repente. Nunca me había hecho sentir como una carga o como si no fuera suficiente. Siempre me había tratado como si fuera lo más valioso en su mundo. Después de su muerte, había estado sola durante 4 años. 4 largos años de noches solitarias y domingos vacíos donde el silencio de la casa se sentía como un grito. Y entonces apareció Aurelio, con su sonrisa amable y su manera paciente de escuchar realmente cuando yo hablaba. Me hacía sentir viva nuevamente. Me hacía sentir como una mujer otra vez, en lugar de solo una madre o una viuda. Amigos, cada historia que les cuento sale todos los días, pero YouTube solo se las mostrará si tocan el botón rojo de suscribirse. Toquen suscribirse, activen la campanita y nunca se perderán una historia. Gracias. Pero tal vez Emiliano tenía razón. Tal vez era tonta al pensar que a mis 67 años podía encontrar amor verdadero. Tal vez estaba siendo ingenua, aferrándome a un sueño que debería haber abandonado hace mucho tiempo. Mi teléfono sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era un mensaje de Aurelio. Que tengas dulces sueños, mi amor. Mañana será un mejor día. Esas palabras simples me consolaron más de lo que había esperado. Mi mente se fue inevitablemente al pasado, a esos momentos cruciales donde tal vez pude haber hecho las cosas diferente. Emiliano tenía 15 años cuando Tomás murió. Fue de golpe, sin aviso. Un martes cualquiera, mi esposo salió a trabajar y nunca regresó. El infarto fue fulminante. Durante ese tiempo, traté de mantener todo normal para Emiliano, de protegerlo del dolor que yo estaba sintiendo. Tal vez ese fue mi primer error. «Mamá, ¿por qué estás llorando?», me había preguntado una noche, encontrándome en la cocina a las 2 de la madrugada llorando sobre una taza de café de olla frío. «No es nada, mi amor», le había mentido. «Solo estoy cansada». Pero no era nada, era todo. Mi esposo había muerto, nuestras finanzas estaban tambaleándose y yo estaba tratando desesperadamente de mantener a flote nuestra pequeña familia. Emiliano necesitaba estabilidad, así que se la di a costa de mi propia verdad emocional. Después del funeral, el seguro de vida de Tomás nos dejó con una cantidad considerable. Era más dinero del que habíamos tenido jamás, pero sabía que tenía que durar. Tenía que pagar la universidad de Emiliano, mantener la casa y asegurarme de que nunca le faltara nada. Tal vez ahí fue donde realmente cometí mi error más grande. Empecé a decir que sí a todo. Cada semestre traía nuevas peticiones. Una laptop mejor, ropa más cara para encajar con sus compañeros del TEC, la inscripción a un club deportivo que costaba una fortuna, y yo siempre decía que sí. Cuando se graduó de abogado, le pagué una fiesta en un restaurante elegante del centro. Cuando consiguió su primer trabajo en un despacho importante, le ayudé con el enganche de su departamento. Cuando conoció a Lorena, una contadora de una familia acomodada de San Pedro Garza García en Monterrey, traté de apoyar esa relación, aunque algo sobre ella nunca me gustó. «Es muy ambiciosa», me decía Emiliano sobre Lorena. «Sus papás tienen una casa en Valle de Bravo. Dice que algún día vamos a tener una igual». La boda fue el golpe final a mis finanzas. Emiliano había insistido en una ceremonia en el hotel más exclusivo de Querétaro. «Solo me caso una vez, mamá», había argumentado. Papá habría querido que fuera perfecta. Gasté una cantidad enorme de los ahorros de Tomás para una fiesta de 6 horas. Pero la pagué porque, ¿cómo podía negarle a mi único hijo la boda de sus sueños? Después de eso, las visitas se volvieron menos frecuentes, las llamadas telefónicas más cortas. Emiliano había conseguido el estilo de vida que quería con Lorena, y yo ya no encajaba en esa imagen. La primera vez que mencioné que estaba saliendo con alguien, su reacción debería haberme advertido sobre lo que estaba por venir. ¿Saliendo con alguien?, había repetido como si hubiera dicho algo absurdo. «Mamá,
Tienes casi 67 años, y la edad no significa que deje de querer compañía, le había respondido. Pero realmente necesitas eso. Digo, tienes tu casa, tus novelas, tus amigas del Rosario. ¿No es suficiente? No, no era suficiente. Pero no sabía cómo explicarle a mi hijo que las noches eran largas y solitarias, que extrañaba tener a alguien con quien platicar durante la cena, que a veces me despertaba en la madrugada buscando el lado vacío de la cama donde Tomás solía dormir. Cuando finalmente le presenté a Aurelio hace 3 meses, su desaprobación fue inmediata pero sutil. No dijo nada directamente cruel en ese momento, pero noté las miradas, los comentarios aparentemente inocentes. Parece agradable, había dicho después de conocerlo, con el mismo tono que usaría para describir a un mesero competente. Es muy bondadoso, le había dicho yo. Me trata como una reina. Estoy seguro de que sí, había respondido con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Ahora, sentada en mi cocina con mi café de olla enfriándose, me di cuenta de que las señales habían estado ahí todo el tiempo. Emiliano había aprendido a verme no como su madre, sino como una fuente de recursos. Y cuando esos recursos se agotaron, cuando ya no pude mantener el estilo de vida al que lo había acostumbrado, me convertí en una vergüenza. Lo que no sabía era que las verdaderas sorpresas apenas estaban comenzando. El sonido del timbre interrumpió mis pensamientos a la mañana siguiente. Mi corazón se aceleró esperando que fuera Aurelio, pero cuando abrí la puerta me sorprendí al encontrar a mi vecina doña Conchita parada en el porche con una cazuela de tamales en las manos. «Hola, querida», dijo con su sonrisa cálida de siempre. «Hice tamales de rajas extra y pensé que podrías querer unos cuantos». Doña Conchita había sido mi vecina durante 18 años. Habíamos compartido incontables tazas de café. Nos habíamos cuidado las casas mutuamente y ella había sido uno de mis pilares durante los días más oscuros después de la muerte de Tomás. «Es muy amable de tu parte», le dije haciéndola pasar. «¿Te gustaría un cafecito?» «Me encantaría». Mientras calentaba el café, doña Conchita se acomodó en la mesa de la cocina con esa expresión preocupada que yo conocía tan bien. «¿Todo está bien, Luciana? ¿Te ves cansadita?» Era tentador contarle todo, vaciar la historia vergonzosa de la noche anterior, pero algo me detuvo. Tal vez era orgullo, o tal vez era el miedo de que doña Conchita también pensara que estaba siendo tonta. «Solo una noche difícil», le dije poniendo la taza frente a ella. Doña Conchita me estudió por un momento con esos ojos astutos que nunca se les escapaba nada. «Tiene que ver con Emiliano, ¿verdad?» La pregunta me tomó por sorpresa. Doña Conchita había conocido a Emiliano toda su vida. Lo había visto crecer desde un chamaquito travieso hasta el hombre en que se había convertido. «¿Por qué preguntas eso?», suspiró agregando azúcar a su café con movimientos lentos. «He notado que ya no viene tan seguido, y la última vez que estuvo aquí lo escuché hablándote de una manera que, pues, no me gustó nada. Él está ocupado con su propia vida», dije automáticamente, la excusa que había estado usando durante años. «Luciana», dijo doña Conchita gentilmente, «hay una diferencia entre estar ocupado y ser malagradecido». Sus palabras se quedaron conmigo mucho después de que se fue. La semana después de la cena de Año Nuevo pasó en una extraña mezcla de tranquilidad y tensión. Aurelio y yo habíamos establecido una rutina reconfortante. Venía todas las tardes después del trabajo, cenábamos juntos, veíamos la novela y platicábamos de todo, excepto de lo que había pasado con Emiliano. Era como si hubiéramos acordado silenciosamente mantener ese veneno fuera de nuestro pequeño santuario de paz. Pero las cosas pequeñas, las que apenas notaba al principio, comenzaron a acumularse en mi mente como piezas de un rompecabezas que no sabía que estaba armando. Todo comenzó el martes por la tarde. Aurelio había llegado más tarde de lo usual, disculpándose por el retraso. «Tuve que quedarme un poco más en la tienda», me había dicho quitándose su chamarra y colgándola cuidadosamente en el respaldo de la silla. «Hubo un problema con un proveedor. No pensé mucho en eso al principio. Los vendedores a menudo tenían que lidiar con ese tipo de situaciones, pero mientras preparaba unos chilaquiles, algo en la manera en que lo había dicho me molestaba. No había sonado como un empleado reportando un problema a su jefe.
Había sonado como alguien que había resuelto el problema directamente, por su cuenta, con autoridad. El miércoles noté algo más extraño. Aurelio recibió una llamada telefónica durante la cena. Normalmente la habría ignorado o mandado al buzón de voz. En lugar de eso, miró la pantalla con una expresión que no pude descifrar. «Perdóname un momento», dijo levantándose de la mesa. «Tengo que tomar esta llamada». Salió al patio trasero, pero pude escuchar fragmentos de su conversación a través de la puerta de vidrio. No estaba hablando en español exactamente. Bueno, sí era español, pero mezclado con términos de negocios, cifras grandes, números que un vendedor de mostrador no tendría por qué manejar. Lo que más me llamó la atención fue la manera en que hablaba, no como un empleado recibiendo instrucciones, sino como alguien dando órdenes. El jueves fue cuando realmente comencé a preguntarme quién era el hombre con el que había estado saliendo los últimos 6 meses. Habíamos ido a cenar a La Casona, un pequeño restaurante de comida mexicana en el centro histórico de Querétaro. Era uno de nuestros lugares favoritos. Nada elegante, solo buena comida y un ambiente acogedor. Cuando llegamos, el dueño, don Refugio, nos saludó en la puerta como siempre, pero esta vez algo fue diferente. En lugar de su saludo habitual casual, se dirigió a Aurelio con una deferencia marcada, casi como si estuviera recibiendo a alguien importante. Y Aurelio respondió con una familiaridad y confianza que iban más allá de ser un simple cliente regular. Durante la cena noté otras pequeñas cosas, la manera en que conocía los vinos sin mirar la carta, la forma en que el mesero lo trataba con una deferencia sutil pero definitiva. El hecho de que cuando llegó la cuenta, Aurelio la revisó con el ojo entrenado de alguien que entendía de números y finanzas, no con la mirada casual de alguien que simplemente verificaba que estuviera correcta. El viernes por la noche, Aurelio sugirió que fuéramos a ver una exposición de arte en el museo de la ciudad. Era una colección de pinturas contemporáneas mexicanas, el tipo de evento al que yo nunca había ido porque las entradas eran caras. ¿Estás seguro?, le pregunté. «Es bastante caro». «Me gusta el arte», había dicho simplemente, «y me gusta pasar tiempo contigo, vale la pena». En el museo observé a Aurelio moverse por las salas con una familiaridad que me sorprendió. No solo estaba mirando las pinturas, las estaba estudiando con conocimiento real. Esa noche, después de que Aurelio me llevara a casa, me quedé despierta pensando en todas las pequeñas inconsistencias que había notado. Un vendedor de mostrador que hablaba de negocios con autoridad, un hombre que conocía de arte y vinos, alguien que evadía preguntas personales con la habilidad de un político. ¿Quién era realmente Aurelio? Y más importante, ¿por qué sentía la necesidad de ocultar partes de sí mismo? Pero mientras me preparaba para dormir, no podía sacudirme la sensación de que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. No tenía idea de cuánta razón tenía. El lunes por la mañana, mientras tomaba mi café y leía las noticias en mi celular, un artículo captó mi atención. Era sobre Almacenes Centenario, la tienda donde trabajaba Aurelio. Aparentemente la cadena había anunciado una expansión masiva, abriendo 5 nuevas sucursales en diferentes ciudades de México. Lo que me pareció interesante era que el artículo mencionaba que el dueño de la cadena era conocido por su discreción, por haber empezado desde abajo y por manejar su imperio desde las sombras, trabajando codo a codo con sus empleados sin que muchos supieran quién era realmente. El tipo de persona que prefería permanecer en el anonimato mientras construía algo grande. ¿Era coincidencia que Aurelio trabajara en una empresa dirigida por alguien tan misterioso, o había algo más en la historia? El martes por la tarde cambió todo. Aurelio había venido a recogerme para ir a comer, pero cuando llegó parecía diferente. Había una tensión en sus hombros que no había visto antes, y sus ojos tenían esa misma intensidad que había notado durante sus misteriosas llamadas telefónicas. «¿Todo está bien?», le pregunté mientras subía a su modesta camioneta Nissan. «Sí, solo hay algunas cosas en el trabajo que necesito resolver», respondió, pero su voz sonaba distraída. Fuimos a nuestro café de siempre, un pequeño lugar llamado Café del Fondo, donde conocían nuestro pedido habitual. Pero mientras esperábamos nuestras enchiladas, el teléfono de Aurelio sonó. Esta vez no se disculpó ni salió a tomar la llamada. Simplemente la contestó ahí mismo.
Lo que escuché me dejó helada. Aurelio hablaba con la autoridad de alguien que tomaba decisiones millonarias. Escuché números, grandes números, y palabras como expansión, inversión y nueva sucursal. Lo que más me impactó fue que quien estuviera del otro lado de la línea, claramente, le estaba pidiendo aprobación para algo importante. Cuando colgó, me miró con una expresión que no pude interpretar. «Luciana», dijo lentamente, «hay algo que necesito decirte». Mi corazón comenzó a latir más rápido. «Está bien», dije tratando de mantener mi voz calmada. Aurelio suspiró pasándose la mano por el cabello de una manera que me hizo pensar que había estado ensayando este momento. «Mi nombre completo es Aurelio Mendoza Castañeda», comenzó, «y sí trabajo en Almacenes Centenario, pero no como vendedor de piso. Sentí como si el suelo se moviera debajo de mí. ¿Qué quieres decir? Soy el dueño de Almacenes Centenario. Fundé la cadena hace 25 años. Tenemos 14 sucursales en todo el país y estamos abriendo 5 más». Las palabras parecían venir de muy lejos. Parpadeé tratando de procesar lo que acababa de escuchar. «¿Eres... qué?» «Luciana, por favor, déjame explicarte», dijo rápidamente, alcanzando mi mano a través de la mesa. «Sé cómo suena, pero hay una razón para todo esto. Si quieren saber cómo termina esta historia y conocer muchas más, denle al botón rojo de suscribirse. Es gratis y me ayuda muchísimo». «Gracias», retiré mi mano, mi mente corriendo a 1000 por hora. «¿Has estado mintiendo sobre quién eres durante 6 meses?» «No he mentido exactamente. Trabajo en Almacenes Centenario. Solo no mencioné en qué capacidad. No mencionaste que eres millonario», dije alzando la voz lo suficiente para que la gente en las mesas cercanas volteara a vernos. Aurelio se inclinó hacia adelante, bajando la voz. «Por favor, déjame explicarte por qué hice esto». Estaba en shock completo y total. El hombre con el que había estado saliendo, el hombre del que me había enamorado, el hombre que había dejado que mi hijo humillara por ser solo un vendedor, era en realidad el dueño de una cadena de almacenes con sucursales en todo México. «Está bien», dije finalmente, mi voz temblorosa. «Explícame». Aurelio respiró profundamente. «Yo no nací rico, Luciana. Crecí en una vecindad en Tepito, en la Ciudad de México. Mi padre era albañil y mi madre lavaba ropa ajena. A los 12 años ya vendía chicles en los semáforos. A los 16 dejé la escuela para trabajar de cargador en la central de abastos. Cada peso que he ganado en esta vida me lo he ganado con las manos, con el sudor, con el esfuerzo». Hizo una pausa estudiando mi rostro. «Empecé con un pequeño puesto en un tianguis vendiendo ropa de pacas, después ahorré para un localito, después otro y otro, hasta que hace 25 años abrí la primera sucursal de Almacenes Centenario. Pero el éxito me trajo algo que no esperaba. Gente falsa. Mi primera esposa me dejó cuando era pobre y regresó llorando cuando se enteró de que tenía dinero. Mi segunda esposa solo quería la tarjeta de crédito. Mis propios hermanos se pelearon conmigo por dinero que yo había ganado solo. Así que tomé una decisión. Decidí que la próxima vez que conociera a alguien iba a ser como Aurelio el vendedor, no como Aurelio el empresario. Quería que alguien me quisiera por quien soy, no por lo que tengo. Lo miré tratando de reconciliar al hombre gentil que conocía con esta nueva información. «Entonces todo esto ha sido... ¿qué? ¿Una prueba?» «No», dijo firmemente. «Al principio, tal vez, pero Luciana, lo que siento por ti es completamente real. Eres la primera persona en años que me ha visto a mí. No mi dinero, no mis tiendas, solo a mí. Pero me mentiste. Omití información. Hay una diferencia». Me levanté de la mesa necesitando espacio para respirar. «Aurelio, dejaste que mi hijo me humillara. Dejaste que nos humillara a los dos. ¿Tienes idea de cómo me sentí esa noche?» Su rostro se llenó de dolor. «Lo siento mucho por eso, pero necesitaba saber que me defenderías cuando pensaras que no tenía nada que ofrecerte excepto amor. Y lo hiciste, Luciana. Te paraste por nosotros cuando pensaste que yo era solo un vendedor sin dinero». La honestidad brutal de eso me golpeó como una bofetada. «Hay más», dijo Aurelio, y mi estómago se hundió. «Tu hijo ha estado investigándome.
Mis socios me avisaron que alguien estuvo preguntando en la sucursal del centro. La ironía comenzó a apoderarse de mí. Emiliano, que había sido tan cruel con Aurelio por ser un vendedor fracasado, estaba a punto de descubrir que había despreciado a un hombre que valía más que él y Lorena juntos multiplicado por 100. Lo que no sabía era que cuando esa verdad saliera a la luz, nada volvería a ser igual. 3 días pasaron sin que hablara con Aurelio. 3 días de darle vueltas en mi mente a todo lo que me había revelado. Pero también recordé la manera en que me sostuvo cuando lloré después de la cena de Año Nuevo, la gentileza en sus ojos, la paciencia con la que escuchó todas mis historias sin juzgar. Esos momentos habían sido reales. El jueves por la mañana, mi teléfono sonó. Era Emiliano. No había sabido nada de mi hijo desde la cena. Parte de mí había esperado una disculpa. En lugar de eso, había habido solo silencio. Dejé que fuera al buzón de voz. 5 minutos después sonó de nuevo. Luego otra vez. Finalmente, al cuarto intento contesté. «Hola, Emiliano. Mamá, necesitamos hablar». Su voz sonaba extraña, tensa. «¿Sobre qué? Sobre tu novio vendedor. ¿Puedes venir a mi casa? Es importante». No quería ir. Después de cómo me había tratado, lo último que quería era someterme a más de su crueldad. Pero algo en su voz me dio curiosidad. El viaje a la casa de Emiliano en Juriquilla me dio tiempo para prepararme mentalmente. Su casa siempre me había intimidado un poco. Era una de esas residencias modernas en fraccionamiento privado, con demasiadas ventanas y poca calidez. Todo gritaba éxito y estatus, desde el jardín perfectamente cuidado hasta la BMW de Lorena en la entrada. Emiliano me abrió la puerta antes de que pudiera tocar. Se veía alterado. «Entra», dijo abruptamente. Lorena estaba ahí, sentada con su laptop abierta. «He estado investigando a Aurelio», dijo Emiliano sin rodeos. Mi corazón se aceleró, pero mantuve mi expresión neutral. «Fui a Almacenes Centenario», continuó. «Hablé con empleados y me enteré de algo que no vas a creer. Tu novio vendedor no es empleado ahí, es el dueño de toda la cadena». Miré el rostro triunfante de Emiliano y me di cuenta de que esperaba verme sorprendida, conmocionada, agradecida por su investigación. En lugar de eso, me quedé completamente calmada. «Ya lo sé». Emiliano parpadeó. «¿Lo sabes? Lo descubrí hace unos días. Y no ibas a decirnos. ¿Por qué te lo diría después de cómo me trataste? De cómo lo trataste». El rostro de Emiliano se enrojeció. «Porque soy tu hijo. Eres mi hijo que me humilló delante de todos. Eres mi hijo que llamó fracasado a un hombre bueno sin saber nada sobre él». Pero entonces algo cambió en los ojos de mi hijo, y por primera vez vi lo que realmente estaba detrás de esta visita. No era preocupación, era codicia pura. «Mamá», dijo Lorena inclinándose hacia adelante con su mejor sonrisa falsa, «tal vez deberíamos conocerlo mejor. Darle otra oportunidad». Y ahí estaba. La verdadera razón no era para protegerme, era porque habían descubierto que había dinero y de repente querían estar involucrados. «¿Una segunda oportunidad para qué?», pregunté. «Para ser familia», dijo Emiliano alcanzando mi mano. «Para empezar de nuevo». Retiré mi mano. «Díganme, ¿habrían llamado para empezar de nuevo si hubieran descubierto que Aurelio realmente era solo un vendedor sin dinero?» El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Me levanté y me dirigí a la puerta. ¿Saben qué es lo más triste de todo esto? Aurelio es un hombre que salió de la pobreza más dura que ustedes pueden imaginar. Vendió chicles en semáforos, cargó costales en la central de abastos, construyó un imperio con sus propias manos. Esas cualidades de esfuerzo, humildad y dignidad no cambiaron cuando descubrieron que era rico, pero la capacidad de ustedes para verlas, para valorarlas, eso sí cambió. Salí antes de que pudieran responder. Cuando llegué a casa, la camioneta de Aurelio estaba esperando en mi entrada. «¿Cómo supiste que necesitaba verte?», le pregunté. «Intuición», dijo con una sonrisa suave. «Además, mis socios me dijeron que tu hijo estuvo preguntando en la tienda. Lo miré y me di cuenta de algo. Sí, me había mentido por omisión, pero Emiliano y Lorena habían mentido también sobre sus verdaderas motivaciones. La diferencia era que Aurelio había ocultado la verdad para protegerse del dolor.
Emiliano había sido cruel porque pensaba que podía salirse con la suya. Creo que es hora de que conozcan al verdadero Aurelio, le dije. ¿Tienes tu otro auto cerca? Su cara se iluminó con una sonrisa que era parte alivio, parte anticipación. ¿Estás segura? Completamente. Es hora de que mi hijo aprenda que las acciones tienen consecuencias. Le envié un mensaje a Emiliano. Cena en la casona. Sábado a las 8. Traigan a Lorena. Tenemos cosas que hablar. Su respuesta llegó en menos de 3 minutos. Perfecto. Estamos ansiosos de empezar de nuevo. Me vestí cuidadosamente esa noche. No mi ropa habitual, sino el vestido azul marino que había comprado para ocasiones especiales. Me arreglé el cabello, me pinté las uñas, me compré zapatos nuevos. A las 7:30 escuché el rugido suave de un motor caro en mi entrada. Cuando abrí la puerta, una camioneta Lincoln Navigator negra y reluciente estaba estacionada frente a mi casa. Aurelio salió del lado del conductor y se veía diferente. El mismo hombre gentil, pero ahora con un traje que hablaba de poder real, un reloj que brillaba en su muñeca, y cuando sonrió hacia mí, fue con la seguridad de un hombre que había construido un imperio desde cero. Cuando Emiliano y Lorena llegaron al restaurante y nos vieron, se detuvieron en seco. Pude ver el momento exacto en que se dieron cuenta de que el hombre sentado conmigo no era el mismo hombre humilde de Año Nuevo. Este hombre irradiaba éxito. Aurelio se levantó lentamente. Aurelio Mendoza Castañeda, dijo con voz firme, ofreciendo su mano. Dueño y fundador de Almacenes Centenario, un placer conocerlos apropiadamente. Los ojos de Lorena se abrieron como platos. Emiliano tartamudeó tratando de procesar la información. Parece que hubo malentendidos, comenzó Emiliano con una sonrisa nerviosa. Malentendidos, repetí. ¿Así le llamas a lo que pasó en Año Nuevo? Si hubiéramos sabido... empezó Lorena. Si hubieran sabido qué, interrumpió Aurelio. Si hubieran sabido que tenía dinero, eso habría cambiado cómo me trataron. Eso es exactamente el problema. Me levanté sintiéndome más poderosa de lo que me había sentido en años. Emiliano, Lorena, agradezco que hayan venido, pero esto no es sobre empezar de nuevo. Esto es sobre despedirme. Han mostrado sus verdaderos colores, y no son colores que quiero en mi vida. Mamá, por favor, dijo Emiliano con ese tono quejumbroso que usaba de niño cuando quería algo. No, Emiliano, quieren lo mejor para ustedes, hay una diferencia. 6 meses después, estoy sentada en la terraza de la casa de Aurelio en las lomas de Querétaro, mirando la ciudad extenderse debajo de nosotros, con las luces del atardecer pintando todo de dorado y naranja. Nos casamos en una ceremonia íntima en Valle de Bravo, rodeados solo por las personas que genuinamente nos quieren. Doña Conchita fue mi madrina de lazo. No he hablado con Emiliano desde aquella noche en la casona. Ha intentado contactarme incontables veces, especialmente después de que nuestra boda fue mencionada en las páginas de sociales del periódico. Pero sus mensajes suenan huecos, llenos de un arrepentimiento que llegó demasiado tarde y motivado por las razones equivocadas. Aurelio nunca me presiona para que lo perdone. Entiende que algunas heridas son demasiado profundas, especialmente cuando la persona que las causó no muestra remordimiento genuino por sus acciones, solo por sus consecuencias. A veces me pregunto si tomé la decisión correcta. Luego recuerdo la cena de Año Nuevo, la crueldad en la voz de Emiliano, la risa de Lorena, la manera en que se burlaron de mi humillación, y sé que elegí preservar mi dignidad sobre mantener una relación que se había vuelto tóxica. ¿En qué estás pensando?, pregunta Aurelio saliendo a la terraza con 2 tazas de café de olla. En lo diferente que es mi vida ahora, digo aceptando la taza con gratitud. ¿Te arrepientes de algo? De nada, digo, y lo digo en serio, excepto tal vez de no haber tenido el valor de alejarme antes. Me besa suavemente en la frente y saboreo la simplicidad de ese momento. Sin drama, sin manipulación, sin personas tratando de hacerme sentir culpable por elegir la felicidad. Mi teléfono suena. Otro mensaje de Emiliano. Al parecer, Lorena perdió su empleo y están pasando por dificultades. Las últimas llamadas han insinuado que necesitan ayuda, que la familia debería estar ahí en los momentos difíciles. Borro el mensaje sin leerlo completamente. He aprendido que puedes amar a alguien y aún así elegir protegerte de esa persona. He aprendido que la familia no es solo sangre,
Es respeto mutuo, bondad y apoyo genuino. He aprendido que a los 67 años no es demasiado tarde para empezar una nueva vida con alguien que te ve como un regalo en lugar de una obligación. Mientras el sol se pone sobre Querétaro, Aurelio y yo planeamos nuestro próximo viaje, esta vez a la Riviera Maya. No tengo que preocuparme por si puedo pagarlo. No tengo que preocuparme por dejar atrás a alguien que me necesita. Algunas historias terminan con reconciliaciones familiares y perdón. Esta historia termina con algo mejor: dignidad preservada, autodeterminación y el tipo de amor que no te exige sacrificar quién eres para conservarlo. Que aunque parte de mí siempre sentirá tristeza por el hijo que perdí, una parte mucho mayor está agradecida por la mujer en la que me he convertido. Una mujer que finalmente sabe cuánto vale. Una mujer que eligió el amor por encima del deber tóxico. Una mujer que aprendió que nunca es demasiado tarde para escribir un final mejor para tu propia historia. Si te gustó esta historia, haz clic en suscríbete y cuéntame en los comentarios qué parte te impresionó más. ¿El hijo merecía perdón? Dime sí o no abajo. Mañana hay más historias. Nos vemos allí. Esta narrativa tiene como único propósito inspirar reflexión sobre las relaciones familiares, la importancia de la honestidad emocional, el perdón y el valor del tiempo. No debe interpretarse como consejo médico, psicológico o de ningún otro tipo profesional. Si estás enfrentando una enfermedad grave, conflictos familiares o situaciones emocionales difíciles, busca el apoyo de profesionales cualificados como médicos, terapeutas o consejeros. Este contenido es apto para todo público y cumple con las directrices de contenido familiar de YouTube.